La propiedad fundamental de la división nos dice que si multiplico o divido el dividendo y el divisor de una división por el mismo número, el cociente no varía. Vamos a ver en qué consiste esto. Bien, tenemos esta división 50 entre 6. Vamos a resolverla. 6 por 8, 48, al 52. Muy bien, recordamos que la propiedad fundamental de la división nos decía, si multiplico o divido el dividendo y el divisor por el mismo número, el cociente no varía. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a multiplicar el dividendo y el divisor por 2, por el mismo número. Y esto nos va a dar 50 por 2, 100, y 6 por 2, 12. Realizamos la división y ponemos 8. 8 por 2, 16, al 20, 4, me llevo 2, 8 por 1, 8 y 2, 10, al 10, 0. Aquí comprobamos que sí tenemos el mismo cociente. ¿Veis? Recordamos, propiedad fundamental de la división, cuando se multiplica o se divide el dividendo y el divisor por el mismo número, el cociente no varía, el cociente en este caso 8. Lo que sí ha variado ha sido el resto. Varía del mismo modo que el dividendo y el divisor. ¿Vemos? En este caso el resto se ha multiplicado también por 2. Vamos a ver el ejemplo contrario, es decir, dividiendo. Dividiendo por 2. 50 entre 2 son 25. 6 entre 2 a 3. Bien. 8 por 3, 24. A 25, 1. Si nos fijamos bien, el resto también se ha dividido entre 2. 2 entre 2 nos da 1. De este modo se cumple la propiedad fundamental de la división. La división tiene una propiedad fundamental que todos debemos conocer y que es muy importante, ya que así podremos ahorrarnos trabajo a la hora de realizar algunos problemas matemáticos. Esta propiedad dice lo siguiente: si multiplicamos o dividimos el dividendo y el divisor de una división por un mismo número, el cociente no cambia. Os propongo una división como ejemplo, para que así entendáis mucho mejor lo que esta propiedad quiere decir. 48 dividido entre 6. Si realizamos esta división, vemos que 8 multiplicado por 6 son 48. Por tanto, el número 8 es el cociente de esta división, y como resto nos queda 0. Esta es nuestra división original, porque es la que yo he elegido como ejemplo. Ahora vamos a modificar nuestra división original multiplicándola por 4. Para ello nos fijamos en lo que la propiedad nos decía y, como todos podéis ver, lo que debemos hacer es multiplicar el dividendo y el divisor de nuestra división original por el número que hemos elegido. Así que hacemos 48 por 4, que son 192, y 6 por 4, que son 24. Nos queda una nueva división que es 192 dividido entre 24. La propiedad nos dice que como hemos multiplicado el dividendo y el divisor por el mismo número, nuestro cociente no varía, es decir, el cociente de esta nueva división que tenemos también debe ser 8. Realizamos la división y efectivamente vemos que 8 por 24 son 192, por lo que la propiedad se cumple. Nuestro cociente no ha cambiado al multiplicar nuestra división por 4. Lo mismo ocurre si dividimos nuestra división original entre un número. Yo os pongo el ejemplo de dividirla entre 3. Recordamos que debemos dividir tanto el dividendo como el divisor, así que hacemos 48 entre 3, que son 16, y 6 entre 3, que son 2. Tenemos ahora la división 16 entre 2,
que es muy facilita. La realizamos y nos queda como cociente 8, ya que 8 por 2 son 16. De nuevo, podemos ver que la propiedad se cumple. Hemos dividido nuestro dividendo y nuestro divisor originales entre 3 y el resultado no ha variado. El cociente sigue siendo 8. Os propongo otra división para que así os quede mucho más claro. Escribimos lo primero de todo la propiedad fundamental de la división en mi pizarra, para que así todos podáis recordarla. Y en este caso, la división que se me ocurre es un poco más complicada. 312 dividido entre 8. Para realizar esta división debemos coger las dos primeras cifras del dividendo que forman el número 31 y las dividimos entre el divisor, que es 8. Nos sale como cociente 3. Realizamos la resta, bajamos el 2 del dividendo y debemos dividir ahora 72 entre 8. Lo hacemos y vemos que el número multiplicado por 8 que nos da 72 es 9, por lo que lo colocamos en el cociente. Como podéis ver, el cociente que nos ha quedado es 39. Esta es nuestra división original, porque es la que yo he elegido como ejemplo. Ahora vamos a modificar nuestra división original multiplicándola por 5. Para ello nos fijamos en lo que la propiedad nos decía y multiplicamos el dividendo y el divisor por el número que hemos elegido. Así que hacemos 312 por 5 y 8 por 5, que son 40. Nos queda una nueva división. Si recordáis, en el ejemplo anterior, el cociente era el mismo. En este caso ocurre exactamente igual, ya que la propiedad nos dice que como hemos multiplicado el dividendo y el divisor por el mismo número, nuestro cociente no varía. Es decir, el cociente de nuestra nueva división que tenemos también es 39. Si realizamos la división, vemos que efectivamente la propiedad se cumple. En este caso voy a modificar la división original dividiendo entre un número. Os pongo el ejemplo de dividirla entre 4. Recordamos que debemos dividir tanto el dividendo como el divisor para que la propiedad se cumpla. Si dividimos solo uno de ellos, nos saldrá un cociente diferente al que teníamos en la división original. Así que hacemos 312 entre 4, que son 78, y 8 entre 4, que son 2. Tenemos ahora la división 78 entre 2. Que sin necesidad de realizarla podemos saber que su cociente es 39, ya que para llegar hasta ella hemos aplicado la propiedad fundamental de la división. Os pongo en mi pizarra la división resuelta para que podáis comprobar que efectivamente la propiedad se cumple. Vamos a ver ahora unos problemas en los que podemos usar la propiedad fundamental de la división. Sigma ha ido al malhuerto con Beta y han estado recolectando berenjenas. Sigma ha recolectado 72 berenjenas que ha repartido en 4 cestas y Beta ha recolectado justo la mitad de berenjenas que Sigma, por lo que necesita también la mitad de cestas. ¿Cuántas berenjenas han metido Sigma y Beta en cada cesta? Vamos a comenzar resolviendo cuántas berenjenas ha metido Sigma en cada cesta. Vemos que tiene 72 berenjenas y 4 cestas, por lo que debemos dividir 72 entre 4. Lo hacemos y vemos que nos sale como cociente 18. Por tanto, ya sabemos las berenjenas que Sigma ha metido en cada cesta. Ha metido 18 berenjenas en cada cesta. Ahora, para saber las berenjenas que Beta ha metido en cada cesta, debemos tener en cuenta que ha recogido justo la mitad que Sigma, y por tanto va a usar también la mitad de cestas que ella. Esto quiere decir que debemos dividir entre 2 tanto las berenjenas como las cestas que Sigma ha usado. Lo hacemos y vemos que 72 entre 2 es 36 y 4 entre 2 son 2. Beta ha recogido 36 berenjenas y ha usado 2 cestas, así que para poder resolver tenemos que hacer 36 entre 2. También, como para llegar a esta nueva división lo que hemos hecho ha sido dividir tanto el dividendo como el divisor de la división de Sigma entre 2, podemos aplicar la propiedad fundamental de la división, y que si recordáis decía que si multiplicamos o dividimos el dividendo y el divisor de una división por un mismo número, el cociente no cambia, por lo que podemos decir que Beta ha metido en cada cesta el mismo número de berenjenas que Sigma, es decir, Beta también ha metido 18 berenjenas en cada cesta. Ya os he dicho que no es necesario, pero vamos a resolver la división para que así veáis que efectivamente se cumple la propiedad. La hacemos y podéis ver en mi pizarra que el cociente también es 18. Tanto Sigma como Beta han metido 18 berenjenas en cada cesta. Veamos un último ejemplo. Pi tiene 2 álbumes de cromos. En uno tiene 210 cromos de fútbol y en cada página le entran 7. Y en el otro tiene el triple de cromos de animales. Pero como son más pequeños, en cada página también le entran el triple de cromos que en el otro álbum. ¿Tendrán los 2 álbumes el mismo número de páginas?
Comenzamos resolviendo cuántas hojas tiene el álbum de cromos de fútbol. Vemos que tiene 210 cromos y en cada página le entran 7, por lo que para saber el total de páginas del álbum debemos dividir 210 entre 7. Lo hacemos y vemos que nos queda como cociente 30, lo que quiere decir que el álbum tiene 30 páginas. Ahora, para saber las páginas que tiene el álbum de animales, debemos tener en cuenta que tiene el triple de cromos, pero que también cada página puede pegar el triple. Esto quiere decir que debemos multiplicar por 3 tanto los cromos de fútbol como los cromos que entran en cada página, para poder calcular así las páginas totales del álbum de animales. Lo hacemos y vemos que 210 por 3 son 630 y que 7 por 3 son 21. El álbum de animales tiene 630 cromos y le entran 21 en cada página, así que para poder resolver tenemos que hacer 630 entre 21. Al igual que en el problema anterior, como para llegar a esta nueva división lo que hemos hecho ha sido multiplicar tanto el dividendo como el divisor del álbum de cromos de fútbol por 3, podemos aplicar la propiedad fundamental de la división. Y ya sabremos la respuesta a nuestro problema, ya que la propiedad nos dice que si multiplicamos o dividimos el dividendo y el divisor de una división por un mismo número, el cociente no varía. Como nuestro cociente no varía, ya sabemos que los dos álbumes tienen el mismo número de páginas. Ambos tienen 30 páginas. Vamos a comprobar que efectivamente se cumple la propiedad. Recordad que no es necesario realizar este paso. Si os fijáis en mi pizarra, veis que la división de 630 entre 21 también tiene como cociente 30. Esto es porque los dos álbumes tienen el mismo número de páginas.